Bienvenidos a un especial de Ingeniería Colosal. Hoy no hablamos de simples máquinas, sino de los titanes que definieron una era de supremacía tecnológica. Durante décadas, muchos creyeron que la Unión Soviética solo copiaba los diseños occidentales, pero la realidad técnica cuenta una historia muy distinta. Vamos a viajar a 1988 para entender por qué el Buran no era una copia, sino una evolución que dejó al Shuttle en el pasado. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que suscribíos y activad la campanita para iniciar este viaje por la alta tecnología espacial. Durante décadas, el mundo creyó que el transbordador soviético Buran era una simple copia estética del Space Shuttle estadounidense debido a su asombroso parecido exterior. Sin embargo, bajo su fuselaje de cerámica térmica se escondía una realidad tecnológica que dejó a la NASA sin palabras en 1988. Mientras el Shuttle era una máquina de pilotaje manual supeditada a las limitaciones biológicas y los reflejos de una tripulación humana, el Buran fue concebido como un robot autónomo masivo, capaz de procesar millones de datos por segundo para tomar decisiones críticas en el vacío del espacio y durante la violencia del reingreso atmosférico. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y activar la campanita al principio de este documental para no perderte ni un solo detalle técnico de esta ingeniería colosal que estuvo a punto de cambiar el destino de la humanidad. Para comprender la magnitud del proyecto Energía Buran, debemos desglosar su arquitectura de lanzamiento desde una perspectiva puramente física, mecánica y termodinámica. A diferencia del transbordador americano, que integraba sus tres motores principales, los complejos y costosos RS-25, en el propio cuerpo del orbitador para intentar reutilizarlos, los ingenieros soviéticos, bajo la dirección estratégica de Valentín Glushko, tomaron una decisión técnica revolucionaria. El Buran sería un planeador puro. Esto significa que la nave no transportaba pesados motores de ascenso, ni complejas tuberías criogénicas, ni turbobombas gigantescas durante su regreso a la Tierra. Esta configuración modular permitía que el orbitador fuera mucho más ligero y que su centro de gravedad estuviera perfectamente optimizado para el planeo aerodinámico, liberando un volumen de carga útil sustancialmente mayor para misiones científicas o militares. El empuje masivo necesario para abandonar la gravedad terrestre provenía íntegramente del cohete Energía, una bestia de carga sin parangón en la historia. Este sistema de lanzamiento se apoyaba en 4 propulsores laterales denominados Zenit, equipados con el motor RD-170. Este motor sigue siendo, a día de hoy, el motor de combustible líquido de varias cámaras más potente jamás construido por el ser humano. Operaba bajo un ciclo de combustión cerrada de alta presión que rozaba los límites teóricos de la resistencia de materiales de los años 80. Al ser el cohete Energía un sistema independiente, podía poner en órbita no solo al transbordador, sino cualquier carga de hasta 100 toneladas, desde estaciones espaciales completas hasta satélites de comunicaciones pesados, algo que el diseño integrado y rígido de la NASA jamás pudo igualar. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros. Gracias por formar parte de esta comunidad a mitad de este análisis exhaustivo. Si te apasiona la metalurgia, la dinámica de fluidos y el diseño de motores de ciclo cerrado, dale a like y activa la campanita ahora mismo para que sigamos profundizando en estos hitos tecnológicos que definieron una era. La verdadera superioridad del Buran residía en su cerebro electrónico y su arquitectura de computación con redundancia cuádruple. En 1988, mientras la informática comercial apenas comenzaba a gatear, la Unión Soviética implementó un sistema de gestión de vuelo autónomo basado en ordenadores de a bordo que trabajaban en paralelo, comparando sus resultados en microsegundos para filtrar cualquier error lógico o físico provocado por la radiación cósmica. Durante su histórica y única misión orbital de 3 horas y 40 minutos, no hubo ni un solo ser humano a bordo. La nave realizó el despegue, la inserción orbital, el despliegue de sus radiadores térmicos y la preparación para la reentrada de forma totalmente robótica. El momento más impresionante de la historia aeroespacial ocurrió durante el aterrizaje. Cuando el Buran inició su descenso hacia la pista Yubileyny del cosmódromo de Baikonur, se enfrentó a vientos cruzados extremadamente violentos que superaban los 60 km por hora. Según los parámetros de la NASA, un piloto humano habría tenido que abortar o realizar una maniobra de altísimo riesgo manual. Sin embargo, la inteligencia artificial de la nave detectó una desviación peligrosa en la presión dinámica y, de forma totalmente imprevista para los controladores en tierra, decidió ejecutar un viraje de aproximación agresivo de 180 grados para perder energía cinética de forma más eficiente. El sistema automatizado recalculó el ángulo de los flaps y el timón de dirección con tal precisión que la nave tocó tierra a escasos metros de la línea central de la pista,
demostrando que la ingeniería soviética había logrado eliminar el error humano de la ecuación más peligrosa del vuelo espacial. En el campo de la ciencia de materiales, el Buran presentó innovaciones en su escudo térmico que superaban con creces la tecnología del Shuttle. La nave estaba recubierta por más de 38.000 losetas cerámicas de alta densidad, pero el secreto no estaba solo en la loseta, sino en su método de fijación. Los ingenieros desarrollaron un adhesivo elástico especial y una capa intermedia de fieltro orgánico que permitía que la estructura interna de aluminio de la nave se dilatara y contrajera por los cambios extremos de temperatura sin transmitir esa tensión mecánica a las losetas cerámicas. Esto evitaba que las losetas se fracturaran o se desprendieran, un fallo técnico catastrófico que años después se cobraría la vida de 7 astronautas en la tragedia del transbordador Columbia. Además, por una cuestión de ética de ingeniería y seguridad técnica, el Buran fue diseñado desde el primer día para incluir asientos eyectables K-36RB funcionales para toda la tripulación. Estos asientos podían salvar vidas desde el momento del despegue en la plataforma hasta velocidades supersónicas en la alta atmósfera. Los diseñadores soviéticos entendieron que en una máquina de tal complejidad, la redundancia de sistemas de seguridad no era un gasto innecesario, sino una obligación moral y técnica para preservar el capital humano ante cualquier fallo imprevisto del lanzador principal o de la integridad estructural de la nave. La versatilidad del cohete Energía merece una mención detallada en este análisis. El uso de hidrógeno líquido en su etapa central representó un reto metalúrgico colosal para la industria pesada soviética. Se tuvieron que crear nuevas aleaciones de aluminio y litio, y desarrollar técnicas de soldadura por fricción y control de rayos X para asegurar que los tanques masivos pudieran soportar presiones internas brutales a temperaturas criogénicas sin volverse quebradizos. La precisión en la fabricación fue tal que el cohete Energía presentaba uno de los índices de eficiencia de masa estructural más altos jamás registrados, superando incluso al legendario Saturno V en términos de optimización de peso por kilo puesto en órbita. A pesar de ser la cumbre técnica de la Guerra Fría, el Buran fue víctima de una tormenta perfecta de geopolítica y colapso económico. El sistema era tan avanzado que su mantenimiento requería el esfuerzo de todo un imperio que, en 1991, dejó de existir. Sin el presupuesto necesario para mantener las sofisticadas instalaciones de Baikonur, el programa se detuvo, dejando naves terminadas en hangares que se convirtieron en cementerios industriales. La tragedia final ocurrió en mayo de 2002, cuando el hangar principal colapsó por falta de mantenimiento básico en su techumbre, destruyendo la única unidad del Buran que había besado las estrellas. Sin embargo, el legado del Buran no ha desaparecido. Vive en cada maniobra de acoplamiento automático que realizan las naves Progress en la Estación Espacial Internacional, y en los algoritmos de redundancia de los cazas de combate modernos. El diseño del Buran demostró al mundo que el futuro de la exploración espacial no dependía necesariamente de la intuición de un piloto heroico, sino de la perfección fría e infalible de la lógica matemática aplicada a la ingeniería de materiales y la computación. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros al finalizar este extenso documental. Gracias por formar parte de esta comunidad técnica. El Buran no fue una copia, fue una superación técnica que corrigió las ineficiencias de la era espacial temprana mediante una arquitectura modular, una protección térmica superior y una automatización robótica que, casi 40 años después, seguimos intentando igualar con las naves de nueva generación. Ahora quiero saber vuestra opinión técnica en los comentarios. ¿Creéis que si el sistema Energía Buran se hubiera mantenido operativo, habríamos establecido una base permanente en la Luna o incluso en Marte mucho antes del siglo XXI? ¿Fue el aterrizaje automático de 1988 el hito más infravalorado en la historia de la informática moderna? Vuestras teorías y análisis son el motor que impulsa este canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para nuestro próximo gran documental sobre los secretos del proyecto Energía y cómo sus motores de ciclo cerrado pretendían cambiar para siempre nuestra forma de viajar por el sistema solar. Nos vemos en el próximo análisis de Ingeniería Colosal. El éxito del Buran no habría sido posible sin un motor capaz de sacar 100 toneladas de carga al espacio. Pero lo que pocos saben es que el cohete que lo impulsaba, el proyecto Energía, era en sí mismo una obra maestra de la metalurgia. Mientras el mundo apostaba por materiales ligeros, Rusia tomó una decisión radical: abandonar la fibra de carbono por aleaciones de titanio. ¿Por qué lo hicieron y cómo lograron crear el cohete más potente de la historia? Vamos a analizar la potencia bruta detrás del mito. Durante décadas,
La carrera espacial se definió por la fuerza bruta de los motores de combustible sólido y el rugido ensordecedor de los propulsores convencionales que apenas lograban arañar la órbita terrestre. Sin embargo, en el punto más álgido de la Guerra Fría, la Unión Soviética dio vida a una bestia de carga que todavía hoy, casi 40 años después de su primer vuelo, sigue siendo considerada el estándar de oro de la potencia y la sofisticación aeroespacial, el cohete Energía. Esta megaestructura de metal y fuego no era simplemente un vehículo de lanzamiento para poner satélites en órbita, era el pilar central de un ecosistema de transporte espacial modular, una catedral de la ingeniería diseñada con un único propósito: conquistar el sistema solar y establecer la presencia humana más allá de la Luna. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y activar la campanita al principio de este documental para descubrir, paso a paso, los secretos técnicos de la máquina de propulsión más potente y compleja jamás construida por el ser humano. Para entender por qué la Energía fue un hito técnico sin precedentes que dejó obsoletos los diseños contemporáneos, debemos analizar primero el corazón palpitante de su sistema de propulsión lateral, el motor RD-170. Mientras que en Occidente la NASA perfeccionaba la tecnología de los SRB o cohetes de combustible sólido, que una vez encendidos no pueden apagarse ni regularse, los ingenieros soviéticos, bajo el mando obsesivo de Valentín Glushko, se decantaron por el camino más difícil pero eficiente: el ciclo de combustión cerrada de alta presión. El RD-170, que alimentaba los 4 propulsores laterales Zenit de la Energía, es el motor de combustible líquido de varias cámaras más potente del mundo. Con un empuje de casi 800 toneladas en el vacío, este motor utilizaba una mezcla de oxígeno líquido y un queroseno especial de alta densidad. La presión dentro de su cámara de combustión era tan extrema que obligó a los metalúrgicos rusos a inventar nuevas aleaciones de cobre, cromo y circonio, materiales capaces de soportar un calor infernal que fundiría el acero convencional en milisegundos. Esta joya de la ingeniería permitía que el motor fuera reutilizable hasta 10 veces, una capacidad de recuperación técnica que incluso hoy, con el auge de la industria aeroespacial privada, sigue siendo un referente de robustez y eficiencia termodinámica. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros. Gracias por formar parte de esta comunidad a medida que profundizamos en este análisis técnico. Si te apasiona la física de materiales, el diseño de turbobombas de alta presión y la química de los propelentes criogénicos, dale a like y activa la campanita ahora mismo para que sigamos explorando juntos estos hitos de la ingeniería colosal. La etapa central del cohete Energía supuso un desafío técnico aún mayor que los propulsores laterales: el salto definitivo al hidrógeno líquido. Hasta ese momento, la Unión Soviética se había mostrado reticente a utilizar este combustible debido a su densidad extremadamente baja, su volatilidad explosiva y la inmensa dificultad que supone almacenarlo a temperaturas criogénicas cercanas al cero absoluto. Sin embargo, para que el proyecto Energía pudiera alcanzar las 100 toneladas de carga útil, Glushko y su equipo desarrollaron el motor RD-0120. A diferencia de los motores principales del transbordador estadounidense, el RD-0120 fue diseñado para ser una obra maestra de la eficiencia técnica simplificada. La ingeniería detrás de los tanques de hidrógeno de la Energía fue una de las mayores proezas de la industria pesada soviética. Se fabricaron con una aleación ultraligera de aluminio y litio, y se aplicó un sistema de aislamiento térmico de espuma de poliuretano proyectada mediante robots automatizados para evitar que el combustible se evaporara antes de que el cohete abandonara la plataforma de lanzamiento. El diseño de las paredes de estos tanques debía ser lo suficientemente delgado para ahorrar peso, pero lo suficientemente fuerte para soportar las vibraciones armónicas masivas producidas por el despegue de una mole de 2.400 toneladas. Uno de los aspectos más fascinantes, y a menudo ignorados por los historiadores generales, fue el enfoque radical en la modularidad y la versatilidad operativa del sistema. Mientras que el Space Shuttle de la NASA era una pieza de ingeniería rígida donde el orbitador, los propulsores y el tanque externo formaban un conjunto inseparable, el Energía fue concebido como un lanzador autónomo y universal. Podía llevar el transbordador Buran acoplado en su lateral, sí, pero su verdadera potencia residía en su capacidad para lanzar cualquier carga imaginable. Podía poner en órbita estaciones de combate láser como la Poulios, módulos habitacionales para futuras bases lunares o incluso naves interplanetarias para misiones a Marte.
Esta flexibilidad se lograba mediante un sistema de control de vuelo digital de vanguardia que utilizaba actuadores hidráulicos de respuesta rápida para mover las toberas de los motores y compensar el centro de masas asimétrico cuando la carga lateral era irregular. Los ingenieros escribieron algoritmos de guiado tan sofisticados que el cohete podía detectar una falla crítica en uno de sus motores laterales y, en cuestión de milisegundos, reconfigurar la potencia de los motores restantes para salvar la integridad de la misión, una capacidad de autodiagnóstico que marcó el inicio de la era de los cohetes inteligentes. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros. Gracias por estar aquí. Analizar la redundancia y la seguridad de estas máquinas es lo que nos permite valorar el genio de quienes las diseñaron. La construcción de este gigante requirió la creación de infraestructuras de transporte y montaje nunca antes vistas. Debido a que el diámetro del cuerpo central de la energía era demasiado grande para ser transportado por ferrocarril, los soviéticos tuvieron que modificar bombarderos M4 para convertirlos en cargueros pesados capaces de llevar los tanques de combustible sobre su lomo hasta el cosmódromo de Baikonur. En las instalaciones de montaje, cada soldadura era revisada mediante escaneos de rayos X y ultrasonidos para garantizar que no existiera ni la más mínima porosidad que pudiera causar una fuga criogénica bajo las presiones brutales del ascenso supersónico. Además, el Energía fue el primer cohete en integrar un sistema de telemetría de banda ancha que monitorizaba más de 3.000 sensores en tiempo real. Esto permitía a los ingenieros en tierra conocer la presión, la temperatura y el flujo de combustible en cada milímetro de las venas del cohete, transformando el lanzamiento en una operación de precisión quirúrgica donde nada quedaba al azar. A pesar de su éxito técnico indiscutible, demostrando una fiabilidad asombrosa en sus dos únicos vuelos orbitales, el proyecto Energía fue sentenciado no por sus motores, sino por el colapso de la geopolítica y la economía. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, el flujo de recursos para un proyecto que consumía una parte significativa del Producto Interior Bruto desapareció de la noche a la mañana. El sistema era tan avanzado que la nueva Rusia, sumida en una crisis profunda, no podía permitirse el lujo de operarlo. Los planos del cohete y los motores RD-170, sin embargo, se convirtieron en la herencia más valiosa de la era espacial. Sirvieron de base para la familia de cohetes Zenit y sus derivados fueron comprados incluso por Estados Unidos para sus cohetes Atlas V, una prueba irrefutable de que la ingeniería de la energía estaba décadas por delante de su tiempo. Hoy en día, cuando observamos los nuevos lanzadores superpesados de última generación, estamos viendo en realidad la evolución de la arquitectura modular y la potencia bruta que los ingenieros soviéticos perfeccionaron en las estepas de Kazajistán. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros al finalizar este extenso y detallado documental. Gracias por formar parte de esta comunidad de entusiastas de la técnica. El proyecto Energía no fue solo un cohete de la Guerra Fría, fue la culminación de un sueño técnico que buscaba la industrialización total del espacio mediante una potencia y una flexibilidad que todavía hoy nos parecen asombrosas. Ahora quiero saber vuestra opinión técnica en la caja de comentarios. ¿Creéis que si el cohete Energía hubiera seguido operativo después de los años 90, ya habríamos establecido una colonia minera permanente en la Luna o en los asteroides cercanos? ¿Fue el abandono de esta arquitectura modular el mayor error estratégico en la historia de la exploración espacial moderna? Vuestras teorías, análisis y debates son el motor que impulsa cada nuevo vídeo de este canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para nuestro próximo gran documental sobre la estación Mir y los desafíos de ensamblar una ciudad en órbita bajo condiciones extremas. Nos vemos en el próximo análisis de Ingeniería Colosal. Pero lanzar carga al espacio es solo la mitad del desafío. El verdadero reto es mantenerla allí y ensamblarla en condiciones imposibles. El proyecto Energía nos dio la potencia, pero la estación Mir nos dio la experiencia de vivir en el vacío. A continuación, descubriremos cómo la ingeniería de acoplamiento automático permitió construir un rompecabezas orbital de 130 toneladas y cómo este diseño fue tan resiliente que sobrevivió a desastres que habrían sido fatales para cualquier otra estructura humana. En la historia de la exploración espacial, pocas estructuras representan la resiliencia, la audacia y la improvisación técnica como la estación Mir. No fue simplemente el primer asentamiento humano de largo plazo en el cosmos. Fue un laboratorio de supervivencia extrema donde la ingeniería soviética y, posteriormente rusa, tuvo que enfrentarse a lo impensable: incendios de plasma alimentados por oxígeno químico, colisiones orbitales a velocidades relativas de infarto y una degradación biológica silenciosa que amenazaba con devorar los sistemas electrónicos desde dentro.
Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y activar la campanita al principio de este documental para analizar, tornillo a tornillo, cómo se ensambló este rompecabezas de 130 toneladas y cómo la ingeniería de resiliencia evitó que se convirtiera en una tumba de metal en el vacío eterno. El concepto modular. Arquitectura de expansión radial. El concepto arquitectónico de la Mir supuso una revolución copernicana en la ingeniería aeroespacial de los años 80. A diferencia de las estaciones Salyut anteriores o del Skylab estadounidense, que eran monobloques rígidos lanzados en una sola pieza, la Mir se diseñó bajo una filosofía de crecimiento orgánico. El corazón de la estación era el módulo base, lanzado en 1986, que contaba con una pieza de ingeniería única, el nodo de acoplamiento múltiple. Esta estructura esférica en el extremo delantero poseía 5 puertos de atraque independientes, lo que permitía una expansión radial en 3 ejes. El desafío técnico de esta configuración era inmenso. Cada nuevo módulo que se enviaba, como el Quant 1, el Quant 2, el Cristal, el Espectro, el Priroda, pesaba cerca de 20 toneladas y tenía la inercia de un camión de carga pesada. La ingeniería de control de actitud de la estación debía recalcular constantemente el centro de masas y el momento de inercia de todo el complejo cada vez que una nueva pieza se unía al conjunto. Si el centro de masa se desplazaba fuera de los límites de diseño, los giroscopios de control de momento, girodinos, saturarían su capacidad, dejando a la estación a la deriva y sin posibilidad de orientar sus paneles solares hacia el sol. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros. Gracias por formar parte de esta comunidad a mitad de este análisis técnico profundo sobre la ingeniería de acoplamiento y la vida en órbita. Si te apasiona la física orbital, la dinámica de naves espaciales y la resistencia de materiales, dale a like y activa la campanita ahora mismo para que sigamos profundizando en estos hitos tecnológicos que definen nuestra capacidad de habitar el espacio exterior. Sistema CURS. El radar que domó la velocidad. Una vez en órbita, el sistema que permitía el ensamblaje de este rompecabezas era el CURS. Este sistema de acoplamiento automático operaba mediante un complejo entramado de antenas de radar y telemetría por radio de ultra alta frecuencia. El CURS era capaz de calcular la distancia, la velocidad de aproximación y los ángulos de cabeceo, guiñada y alabeo entre dos objetos que se desplazan a 28,000 km/h sobre la superficie terrestre. La ingeniería del CURS permitía que el módulo que llegaba viera a la estación y ajustara sus propios motores de maniobra, RCS, para interceptar el puerto de atraque con una precisión de milímetros. La conexión final se realizaba mediante el sistema de sonda y cono. Una sonda extensible en el módulo entrante debía penetrar en el cono receptor de la Mir. Una vez dentro, una serie de pestillos metálicos accionados por motores eléctricos de alta torsión sellaban la unión, creando una presión de contacto tal que garantizaba la estanqueidad absoluta contra el vacío exterior, soportando la presión diferencial de una atmósfera terrestre en el interior. La ciencia del fuego, el incidente del perclorato. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para la ingeniería de la Mir llegó el 24 de febrero de 1997. Durante una operación rutinaria de generación de oxígeno suplementario, un cartucho de perclorato de litio, comúnmente llamado vela de oxígeno, sufrió una falla química catastrófica. Lo que debía ser una liberación lenta de oxígeno se convirtió en un soplete de plasma que lanzó llamaradas de más de 1 metro de largo a temperaturas superiores a los 1,000 grados Celsius. Aquí la ingeniería se enfrentó a la física de la combustión en microgravedad. En la Tierra, el aire caliente sube por convección, lo que ayuda a dispersar el calor. En el espacio, la convección no existe. El fuego forma esferas de gas incandescente y el humo no se eleva, sino que se expande radialmente, asfixiando a la tripulación casi instantáneamente. Los ingenieros rusos habían diseñado la estación con materiales ignífugos en su mayoría, pero el humo tóxico generado por la combustión de los polímeros del cartucho inutilizó los sistemas de visión. Los cosmonautas tuvieron que utilizar extintores de espuma modificados para no llenar la estación de partículas que pudieran ser succionadas por los ventiladores, lo que habría destruido los sistemas electrónicos de control. El casco de aluminio del módulo Quant 1 estuvo a punto de fundirse. Si el fuego hubiera durado 1 minuto más, la estructura habría cedido, provocando una descompresión explosiva. Colisión en órbita. La amputación del SPEC. Apenas unos meses después del incendio, el 25 de junio de 1997, la Mir enfrentó su mayor crisis estructural, la colisión con la nave de carga Progress M-34. Durante una prueba del sistema de acoplamiento manual Toru,
un fallo en la percepción de profundidad del operador y un exceso de velocidad provocaron que la nave de 7 toneladas impactara directamente contra el módulo Spectre, destrozando uno de sus paneles solares y, lo más grave, perforando el casco de presión. En ese instante, la presión interna comenzó a caer en picado. La ingeniería de compartimentación de la estación, diseñada décadas atrás para este escenario específico, salvó la vida de la tripulación. Los ingenieros habían diseñado escotillas que podían sellarse de forma manual y rápida, pero había un problema técnico crítico. Para sellar el Spectre, los cosmonautas tenían que desconectar docenas de cables de datos y de energía que pasaban a través de la escotilla para alimentar al resto de la estación. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros. Vuestra curiosidad es la que permite que estos análisis técnicos sobre desastres evitados por la ciencia lleguen a más personas. No olvides suscribirte para entender cómo la ingeniería de redundancia logra mantener la vida en los entornos más peligrosos del sistema solar. La tripulación tuvo que realizar una amputación técnica. Cortaron los cables con cuchillos y herramientas improvisadas para poder cerrar la escotilla de presión. Al aislar el módulo Spectre, la estación perdió el 40% de su capacidad de generación eléctrica. Los ingenieros en el Centro de Control en Tierra, TSUP, tuvieron que reescribir los algoritmos de gestión de energía en tiempo real para evitar que las baterías de los otros módulos se descargaran por completo, lo que habría dejado a la Mir sin orientación y a merced de la congelación en la sombra terrestre. Corrosión biológica, el enemigo invisible. Hacia el final de su vida útil, la Mir enfrentó un reto de ingeniería que nadie había previsto, la biología extremófila. Tras años de presencia humana, la humedad acumulada en las zonas frías detrás de los paneles de control y el calor generado por los procesadores crearon un ecosistema perfecto para hongos y bacterias. Estos microorganismos no eran inofensivos, comenzaron a alimentarse del aislamiento de polímero de los cables de cobre y a atacar las juntas de cuarzo de las ventanas. Los ingenieros rusos tuvieron que desarrollar protocolos de arqueología industrial en órbita para limpiar los sistemas sin provocar cortocircuitos. Se descubrió que la radiación cósmica había mutado a algunas de estas bacterias, volviéndolas más agresivas contra las aleaciones metálicas. Esta lección técnica fue fundamental para el diseño de la Estación Espacial Internacional, ISS, donde hoy se utilizan recubrimientos antimicrobianos en todos los sistemas críticos para evitar la degradación estructural biológica. El legado técnico de un gigante. Cuando la Mir fue finalmente desorbitada el 23 de marzo de 2001, hundiéndose en las aguas del Pacífico Sur, no se perdió simplemente una estación espacial. Se cerró el capítulo más intenso de la ingeniería de improvisación. Aprendimos sobre la fatiga del metal tras 15 años de ciclos térmicos de I/diagonal 120 grados cada 90 minutos, sobre la gestión de residuos en sistemas cerrados y sobre cómo reparar una computadora central utilizando solo cables puente y un soldador en condiciones de ingravidez. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros al finalizar este extenso documental sobre la estación que desafió todas las probabilidades de la física. Gracias por formar parte de esta comunidad de mentes analíticas que buscan la verdad técnica. La Mir fue, y sigue siendo, el testimonio más grande de que la ingeniería no se trata de evitar fallos, sino de diseñar sistemas capaces de sobrevivir a ellos. Ahora quiero saber vuestra opinión técnica en los comentarios. ¿Creéis que si la Mir no hubiera sufrido la colisión del Spectre, podría haber seguido operativa hasta el día de hoy? ¿Fue el sistema de acoplamiento Kursk la mayor proeza de la electrónica analógica soviética? Vuestras teorías y debates técnicos son los que dan vida a este canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para nuestro próximo documental donde analizaremos la ingeniería de la mina Udachnaya y el desafío de los camiones de 400 toneladas en el abismo siberiano. Nos vemos en el próximo análisis de ingeniería colosal. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de la ingeniería que conquistó el espacio. El Buran, el Energía y la Mir son recordatorios de que, cuando la ciencia se une a la audacia, no hay frontera inalcanzable. ¿Cuál de estos tres proyectos creéis que fue el mayor hito técnico? Dejad vuestra opinión en los comentarios y no olvidéis suscribiros para no perderos nuestro próximo bloque sobre minería y agujeros colosales. Nos vemos en el próximo análisis de ingeniería extrema.